resistividad de dos conductores que son el constante y el cronómetro. Para realizar este laboratorio necesitamos los siguientes materiales. El primero es una fuente de corriente directa. Luego necesitamos dos multímetros. También necesitamos cables con conectores match y con caimanes. Y los materiales que vamos a medir de resistencia son el cromoníquel con el diámetro 0.5 milímetros, el cromoníquel con el diámetro 0.2 milímetros y el constantán con el diámetro 0.2 milímetros. Hay que recordar que se determinará la resistividad en dos fases. La primera fase se determinará con la toma directa de la resistencia y en la fase 2 con la toma indirecta de la resistencia. Hay que recordar que la resistencia es proporcional a la longitud dividido el área, todo esto multiplicado por la resistividad. De esta fórmula despejamos la resistividad y encontramos que la resistividad ρ es igual a R por la del área dividido la longitud. En esta primera parte hallaremos el valor de la resistividad con la medida directa de la resistencia del material. Para ello utilizaremos un multímetro en la escala de ohmios. Sabemos que para medir la resistencia se conecta en paralelo con ella, aislado de cualquier corriente externa. Entonces, el primer cable va a ir al común y va a ir al origen de la recta numérica y el segundo va a ir conectado al pin donde se mide la resistencia y con el caimán iremos tomando valores de 10 en 10, acá como la recta comienza en 1, entonces el primer valor va a ir en 11 y así iremos tomando valores de 10 en 10 y los distintos valores de resistencia los reemplazaremos en la fórmula para así hallar el valor final de la resistividad. En esta fase 2 hallaremos la resistividad a través de la medida indirecta de la resistencia. Para esta fase realizaremos el siguiente montaje. Conectaremos al reóstato para limitar la corriente y así proteger el circuito. En esta práctica vamos a determinar Cerramos el primer circuito. la permitividad del vacío, variando la distancia entre las placas y Conectamos el segundo multímetro. voltajes. Para esta práctica vamos a usar el voltímetro que está en kilovoltios, que es 10 a la 3 voltios, y el newtómetro que está en mililitro, que es 10 a la 3 a la 3. Configuraremos el primer multímetro como voltímetro y el segundo como un amperímetro. Y mediremos los valores de la resistencia cada 20 centímetros, es decir, empezamos en 11 porque empieza en 1, luego iremos hasta 31, luego 51 hasta 91. Para la fase final de este proyecto se analizará los datos a través de este tratamiento de datos. En la fase 1 tenemos la expresión la resistencia igual a la ρ, resistividad, longitud sobre área. Graficaremos los datos obtenidos en la fase 1 a través de este modelamiento. Y igual a mx, que es la ecuación de una recta, donde y será r, x será la longitud sobre área y la pendiente será la resistencia. Haremos una tabla correspondiente a los valores y la resistencia y luego se colocarán en este plano. Se hará la gráfica y se calcularán tres pendientes diferentes. De estas pendientes se harán el promedio y a través de estas se calculará el porcentaje de error. El porcentaje de error es igual a ρ teórico menos ρ promedio sobre ρ teórico por 100. El valor de la resistividad teórica correspondiente a cada material está dado en el proyecto de investigación dado en el escrito. Este proceso se realizará para todos los datos tomados en la fase 1. A continuación, en la fase 2 comprobaremos la ley de Ohm, donde tenemos B igual a I por R. B especifica la tensión y la corriente y R la resistencia. Entonces, como en la fase 2 calculamos la tensión y la corriente, a través de esta expresión calcularemos cada valor de la resistencia. En conclusión, el estudiante deberá determinar que la resistividad propia de cada material es independiente de la longitud y el área, o sea que es una constante. Y en la fase final, en la fase 2, el estudiante deberá determinar que al aumentar la resistencia, la tensión también lo hace. ¿Por qué? Simplemente por esta igualdad matemática. Aumenta la resistencia y también aumenta el voltaje.
y al aumentar la resistencia, claramente disminuye la corriente. Esto físicamente ocurre porque al haber más resistencia del elemento, será más difícil que los flujos y las cargas se desplacen por el elemento, y también porque cumple por esta igualdad.